Acción. Gracias. Bueno, queridos estudiantes, buenas tardes. Nuevamente, invitarles a participar activamente en esta segunda sesión de clases. Como les había comentado inicialmente, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a abordar una breve aproximación conceptual de la educación a distancia, ¿no? Es decir, de definir ciertos conceptos que nos permitan ubicar básicamente el término de la educación a distancia. Un poco analizar los factores por qué se desarrolla la educación a distancia, ¿no? ¿Por qué surge la educación a distancia, ¿no? Hacer un breve enfoque, diría, a través de ciertos elementos visuales referente a la evolución de la educación a distancia y terminaríamos haciendo la caracterización de la educación a distancia en sus diferentes etapas, ¿no? Y bueno, terminaríamos con ciertas preguntas y respuestas que el docente les va a plantear en el momento. Recuerden que nosotros al finalizar la clase yo les planteo unas preguntas que básicamente están en función de toda la temática que hemos abordado, ¿no? Yo hago un breve test de diagnóstico para evaluar ese conjunto de conocimientos, cómo ha sido procesado por cada uno de ustedes, ¿no? Así es que yo les invito a que participen activamente en esta clase. Nuevamente, bienvenidos. Iniciamos entonces este proceso académico, ¿no? Bien, comentarles brevemente el objetivo de esta clase es analizar las perspectivas de la educación a distancia como una oportunidad nueva al sistema educativo convencional, ¿no es cierto? Creo que la educación a distancia plantea esos retos, ¿no? Tenemos que entender esas perspectivas de cómo evolucionó la educación a distancia, ¿no? Listo, vamos a hacer un breve conocimiento de la educación a distancia, ¿no? Déjenme ver si lo tengo programado o más adelante. Déjenme ver un poquito. Sí, más adelante, ¿no? Más adelante, ok. Chicos, una pregunta antes de iniciar. 40 participantes. Chicos, pueden alzar la mano y generar la respuesta que les voy a plantear, ¿no? ¿Me conviene o no estudiar a distancia en las actuales circunstancias? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes están viviendo ya el momento de un proceso de educación a distancia, quizás no en el concepto propio que pensaríamos plantearlo, ¿no? Sino ya en la dimensión. Listo, chicos, por favor, tengo dos participantes. Por favor, Martín, gracias. Tu respuesta. Yo digo que sí al menos a mí sí me conviene, porque en el estado actual del país, con el paro y la pandemia, es más difícil lo de los recursos, por ejemplo, la plata y cambiarse de donde yo vivo a Guaranda es, por ejemplo, ya rentar la comida, entonces a distancia es como que un poquito más conveniente para el estudiante y para el profesor para poder explicar la tarea y todo eso. Perfecto, gracias. Entonces, Martín nos hace el enfoque realmente que la situación económica le permitiría optimizar recursos, ¿no es cierto? Y estudiar desde a distancia permite, o estudiar desde casa, a él le permite cumplir sus objetivos, ¿no es cierto? Gracias, Martín. Le doy la palabra perdón, déjame ver. Le doy la palabra a Martina. Excelente, Martina, por favor. Buenas tardes con todos, profe, compañeros. A mí, en lo personal, me conviene estudiar a distancia. Ya, ¿por qué? Porque Primero, por la distancia, porque yo estoy en Quito y de esta manera he podido aprovechar y optimizar mis tiempos. Claro que estoy en el proceso nuevamente acoplándome y organizando, como le digo, mis tiempos, porque también están mis responsabilidades. Entonces es una buena manera para crecer profesionalmente y como persona. Perfecto. Justo, miren, Martina, lo que nos dice, ¿no? Me permite crecer como persona y profesionalmente y me permite combinar mis labores domésticas, de trabajo, con mis estudios. Entonces, creo que esa es una reflexión también bastante importante dentro de este proceso, ¿no? Gracias, Martina, por tus aportes. José, por favor. José Muñoz. Hola, Liz. Bueno, a mí me conviene estudiar a distancia porque me encuentro más seguro acá y
también no tengo allá familiares que me puedan apoyar todavía allá. Y también estoy más seguro y convencido que educación virtual también es un aporte necesario para aumentar nuestros conocimientos y tener más experiencias en esto de la tecnología. Perfecto, Gracias. gracias. Gracias, José. Miriam, por favor. Me gusta Muy la... buenas tardes, magíster. Miriam, por favor. Lo conveniente de la educación a distancia creo que es por la flexibilidad del tiempo, ¿ya? Porque muchas veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancia, nos vemos obligados a escoger este modelo de estudio, podríamos decir, que es la educación a distancia, porque nos facilita más que todo, nos preparamos nosotros mismos, ¿ya? Pero la facilidad es que nos podemos acoplar a nuestro tiempo, muchas veces por el factor económico que no tenemos para trasladarnos a otras ciudades. Todos esos motivos son los que nos conviene el estudio a distancia. Perfecto, Miriam, gracias, ¿no es cierto? El tema de la ubicación geográfica se facilita lo que nos dice en otras palabras, ¿no? Miriam, gracias. Redmi, no sé, Redmi, tienes que cambiarle el nombre de tu usuario porque yo siempre tengo... No me di cuenta, disculpa, ya le cambio. Ya, perfecto. Por favor, te doy la palabra, gracias. A ver, Lice. Bueno, a mí sí me conviene estudiar en modalidad virtual porque soy mamá, trabajo y entonces se me hace complicado y me ha dado la oportunidad de que aquí en el trabajo mismo pueda recibir clases, estar con mi hijo. Entonces no podría viajar allá donde está la universidad. Entonces, para mí es una oportunidad muy grata que se me ha presentado y creo que no hay que desaprovecharla. Perfecto, Redmi, no sé el nombre. Bien, listo. Mauricio Sanga. Mauricio, por favor, te doy la palabra. Mauricio. ¿No? Se durmió Mauricio. Javier Duarte, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bueno, de mi parte, escogí esta modalidad es porque yo trabajo en una empresa familiar y, ¿cómo se llama? Y donde yo vivo, hay universidades privadas que por el momento no puedo pagarlas. Y me gusta estar aquí porque ya tengo experiencia en este tipo de educación, por lo que la economía ahorita no está tan buena como para hacerse esos lujos de ir a una universidad privada. Y también porque quiero mejorar mi situación laboral para poder mejorar mi estilo de vida. Por eso es que escogí una educación de modalidad híbrida. Eso me permite tanto estudiar como trabajar al mismo tiempo. Esa es Gracias, mi... gracias, Javier. Excelente participación. Alexandra de la Torre, por favor. Buenas tardes con todos. Yo escogí esta modalidad porque igualmente como todos buscamos la manera de sobresalir, de tener una profesión utilizando el tiempo que tenemos, ¿no? Porque nos toca trabajar, nos toca ver nuestros hijos, pero con esto queremos también demostrar a nuestros hijos que somos capaces y que no es necesario tener todo el tiempo del mundo para poder salir adelante. Entonces, por eso yo escogí esta carrera y es lo que yo sueño, es lo que yo quiero y lo que deseo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pienso. Gracias, Alexandra. Excelente, ¿no? Muchas gracias a los que participaron el día de hoy. Y efectivamente, creo que cada uno tiene motivaciones e intereses, ¿no? Lo más importante es hacer realidad sus sueños, ¿no es cierto? La educación a distancia es una nueva modalidad de estudios que permite precisamente democratizar ese conocimiento, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es aprovechar, ¿no es cierto? Con calidad y calidez, que es lo importante. Listo, gracias a ustedes por sus participaciones. Bien, vamos ahora sí un poco a darle una breve definición qué significa la educación a distancia. Por favor, si alguien me ayuda haciendo una lectura del texto que está en pantalla de ustedes, les agradezco, por favor.
Dice, bases conceptuales de la ED. La educación a distancia es una forma de enseñanza modalidad en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio por medios electrónicos que ofrece Internet, permitiendo que en el acto educativo se empleen técnicas, estrategias de enseñanza centradas en el propio estudiante, propiciando la autogestión del aprendizaje. Se trata de una educación flexible y autodirigida. Perfecto. Esta definición nos da elementos claves fundamentales, ¿no es cierto? Primero, este concepto nos dice primero que la educación a distancia es una modalidad de estudios. Una de sus compañeras ya habló que les da esa oportunidad de poder trabajar, ¿no es cierto? Y combinar sus estudios, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que es una modalidad de estudios. Así como la modalidad presencial, la educación a distancia también es una modalidad de estudios, ¿no es cierto? En el cual la característica fundamental de la modalidad presencial es que usted tiene que asistir de manera física a una aula, ¿no es cierto? Y tener la interacción directa, cara a cara con su profesor. Aquí en cambio no, cambia el concepto, ¿no es cierto? Ustedes no requieren asistir físicamente, estamos unidos geográficamente por medio de la tecnología, estamos unidos geográficamente, es decir, el espacio y el tiempo se encuentra unificado en un punto común de encuentro en este proceso, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra de las características fundamentales de la educación a distancia, ¿no es cierto? Que el espacio y el tiempo básicamente es un punto de encuentro en esta educación a distancia, ¿no? Otra de las características fundamentales que en la educación a distancia, uno de los elementos fundamentales son los materiales de estudio, ¿no es cierto? Los materiales de estudio del éxito, ¿no es cierto? Esos materiales de estudio, ustedes ahora lo tienen distribuido, ¿en dónde? En recursos, yo diría en recursos, electrónicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la plataforma electrónica. A ustedes les hemos hecho llegar todo el material y ese material de estudios está en texto, sonido, video, imágenes, tenemos documentos electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, ese material de estudio se le puede distribuir de forma masiva para todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Sí, otro de los temas fundamentales y queremos hacer énfasis que el proceso de enseñanza, ojo, y aprendizaje, porque yo enseño y ustedes aprenden, ¿verdad? O sea, ese proceso de enseñanza-aprendizaje está centrada en el estudiante. Esa es la principal característica de la educación a distancia. ¿Qué significa esto, chicos? Que en la modalidad presencial, el rol protagónico del proceso de aprendizaje estaba centrada en ¿dónde? En el profesor, ¿no es cierto? Es el quien gestiona el aprendizaje de sus estudiantes. En cambio aquí no. En una educación a distancia, ¿quién es el responsable del proceso de aprendizaje? El estudiante. Es decir, ustedes son el centro del proceso de aprendizaje. Es decir, deben tener un proceso de autogestión de estudio. Y por eso es que ustedes tienen la asignatura de estudio independiente, ¿no es cierto? Me parece que está con la psicóloga Villagómez, ¿no es cierto? Ella les va a enseñar cómo desarrollar esta competencia clave que necesitamos, que es el autoaprendizaje, ¿cierto? El autoestudio, cómo gestionar mis procesos de aprendizaje. Aquí necesitamos un estudiante muy responsable, que aprenda a gestionar toda la información, que sea el quien lee, analice, critique y participe activamente en ese proceso, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de una educación a distancia, básicamente estamos hablando de una nueva educación flexible, pero autodirigida, y autodirigida tanto por el estudiante, por el docente, ¿no es cierto? Tenemos puntos de encuentros comunes. Entonces creo que hay que entender esa educación a distancia dentro de este marco como un sistema como una modalidad, un sistema unidos por el espacio y el tiempo, un sistema que interactuamos con un conjunto de recursos y materiales educativos para generar nuestro aprendizaje, ¿no es cierto? Y el eje fundamental dentro de este sistema está el estudiante, ¿no es cierto? El profesor se vuelve un tutor. Aquí cambia el rol del profesor y aquí pasamos a ser tutores o mediadores pedagógicos
dentro de ese proceso, ¿ok? Entonces, esas son una de las características fundamentales, primero, de este concepto de educación a distancia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, y ya voy a responder más adelante la inquietud, gracias, chicos, me parece importante, me siento contento cuando los estudiantes participan y hacen preguntas, y eso nos da una mayor dinámica, ¿no? Entonces, van a ver que primero, la educación a distancia viene a ser una modalidad, no es un modelo, es una modalidad de estudios. Es una modalidad de estudios de manera formal, formalizada a través de la política pública, ¿no es cierto? Al ser una modalidad, me está implicando que yo tengo un proceso formalizado y escolarizado. Mi estudio es una forma de aprender y enseñar, ¿no es cierto? Implica en cómo se desarrolla un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? No depende de lugares, depende de tiempos y mecanismos de ejecución, ¿no es cierto? Y por supuesto viene a ser una educación abierta, ¿no es cierto? Viene a ser una educación formal, y es lo más importante entender que viene a ser una educación formal, como también informal, porque ustedes pueden seguir también cursos a distancia, ¿no es cierto? Pueden ustedes también seguir cursos de autoaprendizaje que nosotros encontramos hoy en día en las redes. Más adelante estaremos hablando, les daré un conjunto de herramientas para que vean cómo yo me puedo autoformar, autoeducarme con mis propias competencias claves que yo necesito, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, entender. Segundo, esta modalidad de estudios, chicos, tiene un modelo educativo y un modelo pedagógico. El modelo educativo está centrado básicamente en un conjunto de elementos para generar todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí están los enfoques de las teorías de aprendizaje, el enfoque conductista, el enfoque constructivista, el enfoque sociocultural y sobre todo el modelo educativo que tiene la universidad. Chicos, es el modelo humano-cultural, ¿sí? El modelo humano-cultural, es decir, es un modelo humanista, ¿no? Que centra su atención en el ser humano como persona. Buscamos la formación de ese ser humano de una manera integral, de una manera holística, ¿no? Entonces, estas definiciones son muy importantes tenerlas bien claro, ¿no? Segundo, la educación a distancia también, como ustedes pueden ver, centra, ¿no es cierto? Centra en ampliar el acceso a la educación. Y esos son los temas fundamentales. Ya sus compañeros hicieron una importante reflexión, ¿no es cierto? Nos dijeron, es una oportunidad mía para profesionalizarme, es una oportunidad para ser un ejemplo de mis hijos, pero también tengo la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto? Pese a mis limitaciones que puedo tener por el entorno laboral que yo tengo, por mis situaciones de casa, de hogar, que tengo que cumplirlas, ¿no es cierto? Pero me da esa posibilidad, lo que no tendría en educación presencial, porque tendría básicamente que tener otro tipo de características, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? Que facilita el acceso a la educación. Chicos, solamente por comentarles un breve ejemplo de educación a distancia, ¿no? Miren, nosotros tenemos la Universidad de Milagro, que es Universidad Fraterna, o la Universidad Técnica de Particular de Loja, que tienen una amplia trayectoria en educación a distancia, ¿no? Sin embargo, ellos básicamente, estas universidades fraternas, como les acabo de mencionar, ¿sí? Ellos, el éxito está que han permitido democratizar. Antes en educación en línea, tenían una base de estudiantes aproximadamente de 3,000 estudiantes. Con la educación a distancia, les cuento que llegaron a 20,000 estudiantes. Entonces, miren, ese es un ejemplo de democratización del conocimiento, ¿no es cierto? Es un ejemplo de liberar precisamente la educación a los sectores más vulnerables y necesitados. Entonces, creo que eso es muy importante. El otro tema es que flexibiliza el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Geográficamente estamos ubicados en distintas partes, pero estamos unidos en un punto común, que es las tecnologías, ¿no es cierto? Y nos permite generar básicamente un aprendizaje y una formación. Por eso se llama básicamente educación a distancia, por la separación que existe entre el profesor y el alumno. Nosotros venimos a constituirnos en tutores de ustedes. Yo trato de tener una tutoría de aprendizaje, ¿no? Entonces, la educación a distancia, ustedes van a entenderse que hoy en día está mediada
el aprendizaje está desviada por diversos medios, por diferentes medios. Ya habíamos comentado con ustedes la sociedad del conocimiento, primero la informática, segundo las telecomunicaciones, tercero el elemento multimedia, ¿no es cierto? Que la información está en texto, en sonido, en video, animación, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, me parece que es un tema muy importante, ¿no es cierto? Que permite precisamente a los estudiantes combinar su trabajo, ¿no es cierto? Y su tiempo, y también unidos a través del uso de las diferentes tecnologías, ¿no? Dentro de su evolución, ya iremos un poco más adelante, pero existe la Universidad de Educación a Distancia en Costa Rica, que es una de las pioneras también a nivel de Latinoamérica, y ya iremos un poco también enfocando esos espacios, ¿no? Pero básicamente la educación a distancia tiene estos principios fundamentales, ¿no es cierto? La pregunta, y vamos viendo, ¿cuáles son esos factores que dieron desarrollo a la educación a distancia? ¿No es cierto? Primero, vamos a hablar de una perspectiva cultural, ¿no es cierto? La evolución de la educación a distancia o el nacimiento de la educación a distancia se debe primero por una perspectiva cultural. Primero, las sociedades y los sistemas educativos buscan dinamizar el acceso al conocimiento, ¿no es cierto? Buscan crear desarrollo y cultura en sus ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva, básicamente, desde esa perspectiva cultural, básicamente la educación a distancia tiene un gran énfasis porque permite brindar la oportunidad a todos los sectores, ¿no es cierto? Sin importar raza, religión, credo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales y bases fuertes para el desarrollo de la educación a distancia. Una perspectiva sociopolítica, ¿por qué? Porque a través de las leyes y la propia Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la educación en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, al operativizarse esta política pública, básicamente, inclusive se habla de la gratuidad hasta el tercer nivel, ¿no, chicos? Se habla de la educación hasta tercer nivel, ¿no es cierto? Sí, entonces hablamos de esas posibilidades enormes que tienen básicamente todos los sectores de poder tener ese derecho a la educación. Segundo, es un derecho humano. ¿Qué significa esto? Ustedes, chicos, han escuchado los derechos humanos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero este es un principal derecho humano. Y la Constitución también lo reconoce como un derecho humano que tenemos las personas para tener una educación formal. ¿Sí? Entonces, en ese marco el Estado también garantiza estos derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Y una perspectiva también económica, queridos estudiantes, ya lo enfocaron ustedes, ¿no es cierto? Primero, la optimización de recursos económicos por parte del Estado, ¿no es cierto? Y esto permite precisamente que diferentes sectores vulnerables de bajos recursos económicos puedan acceder a una educación. No podemos decir que sea totalmente 100% gratuita, pero hay un enorme ahorro económico para sus ciudadanos porque les dan una nueva alternativa, ¿no es cierto? El ahorro económico mismo de sustentación de las familias, de las personas, para asistir a una educación formal, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es un tema muy importante, ¿no es cierto? Una nueva perspectiva pedagógica también, porque también se crea un nuevo modelo, como ya lo decían alguna compañera de ustedes, se crea un nuevo modelo educativo. Y se crea un modelo educativo propio para la educación a distancia, ¿no? Cada modalidad de estudios, tanto la presencialidad, tiene un modelo educativo. Lo mismo la educación a distancia tiene su propio modelo educativo, que está centrado en ¿dónde? En el estudiante. Ese es el modelo, el centrado en el estudiante. El aprendizaje está centrado en el estudiante, ¿no es cierto? Entonces se crean nuevas metodologías, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Y por supuesto también se habla de una perspectiva tecnológica en donde básicamente hoy en día la educación a distancia centra yo diría su razón de ser en elementos tecnológicos, ¿no? Hoy hablamos ya de universidades en línea, de colegios en línea, ¿no es cierto? De la educación básica en línea, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo cómo este tema va evolucionando importante, ¿no es cierto? Entonces, pero la tecnología es un eje fundamental en estos temas, ¿no? Entonces, ustedes también conocen, yo conozco, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Universidad de Rioja de España,
Esta es una universidad que no tiene infraestructura física. No encuentran un aula, no encuentran un campus como lo tenemos nosotros, pero sí encuentran una base tecnológica en donde en esa base tecnológica se centra todo este proceso de aprendizaje a través de la virtualidad, ¿no es cierto? Más adelante estaremos comentando el tema de la modalidad híbrida, que me hicieron ya una pregunta, ¿no es cierto? La modalidad híbrida viene a ser una combinación entre lo que significa que yo tengo que asistir a asignaturas de manera presencial, tengo que también cursar asignaturas de manera semipresencial y también totalmente en línea. ¿Sí? Entonces la modalidad híbrida tiene esas características, que combina la presencialidad en un determinado momento, la semipresencialidad en un determinado momento y la virtualidad en un determinado momento. Cuando hablamos de modalidad híbrida, cuando hablamos de la presencialidad, 100% tengo que estar en clases en un aula física, ¿cierto? Un aula física con la interacción entre el profesor y el estudiante. Ok. En una educación semipresencial estamos hablando que la relación es 60-40, que yo tengo que asistir a un 60% de encuentros presenciales, 60% de encuentros presenciales y a un 40% de encuentros virtuales. ¿Ok? Entonces entendería si tenemos 16 semanas de clase en nuestra universidad, tomando el ejemplo, ¿sí? Yo tendría que asistir a 8 encuentros presenciales y los otros 6 encuentros lo haría de manera virtual. Sí, esa es la relación de la semipresencialidad. Y cuando hablamos de una relación 100% en línea, que significa totalmente en línea, ¿no? Todo el proceso se desarrolla en línea. Ese es el concepto de la híbrida, ¿no? Ese es el concepto de la híbrida. Combina estos 3 principios fundamentales, ¿ok? Espero haber aclarado esos temas, ¿sí? Veamos, no sé si es que antes de avanzar, ¿hay alguna inquietud de ustedes de estos primeros elementos que hemos comentado? No les... Perfecto, perfecto. Entonces, quedó bien claro el concepto de educación a distancia, quedó bien claro la forma de cómo funciona la educación a distancia y cuáles son esos factores que emergieron para que la educación a distancia hoy se constituya un nuevo modelo. Que dado la pandemia COVID, básicamente hoy ha tomado bastante fuerza, ¿sí? La mayoría de las familias básicamente han tomado una nueva opción para sus hijos, ¿no es cierto? Para que estudien y se profesionalicen, ¿no? Ustedes van a ver que ustedes más adelante ya encuentran maestrías en línea, no tienen que ir. Por ejemplo, yo cuando seguí mi maestría, yo cursé 4 años. 4 años lo hice mi maestría. En mi doctorado lo acabé de terminar igual en 4 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy con la facilidad de la tecnología, a mí me tocó viajar a Argentina, asistir a clases de encuentros presenciales de allá. Y claro, era un gasto enorme. Mi maestría, mi doctorado creo que me costó alrededor de unos $30,000. ¿No es cierto? Creo que las familias no están para invertir en esos niveles, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora hay la facilidad de que yo ya puedo seguir mi maestría en línea y puedo seguir mi doctorado también en línea. Gracias al desarrollo precisamente de la ciencia, la tecnología, los avances que se van dando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces son importantes reflexiones. Licenciado, pero en el webinar hubo un licenciado, un ingeniero, creo que era de aquí mismo del Ecuador, que dijo que la educación a distancia no va a ser, o sea, por el momento no es la misma calidad que presencialmente. El tema, Eso escuché. sí, el tema, o sea, hay un cuestionamiento al tema de la educación a distancia y es su calidad, ¿no es cierto? Todo va a depender, la calidad, ¿quién lo hace? Lo hacen los estudiantes. Si tú tienes una cultura de autogestionar tu aprendizaje, ¿no es cierto? De autogestionar tu aprendizaje, ser responsable en tu proceso, el éxito está garantizado. Pero el éxito no se va a ver, por ejemplo, todavía en estudiantes secundarios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos estudiantes inmaduros, ¿no es cierto? Que todavía no tienen una formación consolidada de principios y valores y de una cultura de generar un autoaprendizaje individualizado. ¿Sí? Como dice, hay un dicho que dice que ¿cómo se llama? El estudiante hace el estudio, o sea, el estudiante es quien promueve a la universidad o al colegio. Correcto, exactamente. Con ese mismo principio podríamos entenderlo, ¿no? Con ese mismo principio podríamos entenderlo, ¿no?
Sí, entonces, no, el éxito de una calidad está en función primero del cumplimiento estricto del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es tan flexible, sino, ustedes van a ver que en la educación virtual es mucho más exigente, mucho más exigente. Yo saqué una maestría también en línea en México, ¿sí? Y créanme que yo pasaba de lunes a viernes esclavizado porque tenía que hacer actividades, tenía que hacer pruebas. Mi soledad, imagínense, y es lo que ustedes también van a sentir, la soledad del conocimiento, de tener un compañero quien yo pueda conversar. Yo tenía compañeros de todos lados de España, de Costa Rica, de Bolivia, de Perú, y yo era el único del Ecuador. Entonces, a veces yo tenía dificultades porque tenía que presentar una tarea, y a veces la tarea no estaba tan bien explícita. Entonces, esos elementos como que un poco a mí se me complicó, ¿sí? Pero luego empecé a entender cómo funciona la educación a distancia, que iremos un poco más analizando más adelante con ustedes, y vamos a ver básicamente que el éxito a mí se me debió porque, de hecho, yo fui uno de los mejores estudiantes en esa época, porque yo aprendí a ser responsable con mi propio proceso de aprendizaje. Y de hecho, a mí me hicieron un reconocimiento por mi trayectoria académica en ese momento, ¿no? Me destaqué, pero fue un esfuerzo enorme, que a veces no dormía, tenía que cumplir a tiempo mis tareas, y eso es lo más importante en una educación a distancia, ¿no? Sí. Bien, chicos, entonces iremos comenzando. Gracias por las preguntas. Vamos a ver un poco de la evolución de la educación a distancia. Miren, lo de Lorenzo García Arecchio es un importante académico. Él nos plantea que hay 4 generaciones de evolución a la educación a distancia, ¿no? La primera generación de los fines de los siglos XIX, se hablaba de la enseñanza por correspondencia en aquel entonces, ¿no es cierto? La enseñanza por correspondencia, es decir, a partir del desarrollo de la imprenta, los servicios postales, el tema de educación a distancia, ¿no es cierto? A partir de la segunda generación también se habla ya de la incorporación de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y creo que uno de los temas fundamentales fue el tema de la radio y la televisión dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes de aquí, la mayoría de ustedes de pronto son la época, creo que uno de los líderes aquí en el Ecuador, ¿sí? Fue Monseñor Leonidas Proaño. No sé si alguien tuvo la oportunidad de escuchar y de conocer, pero por ejemplo, él fue uno de los sacerdotes que evangelizó el tema de la educación indígena, y él es el autor, yo diría el promotor de lo que significa la alfabetización, ¿sí? De la alfabetización, el programa de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño, que permitió a todos sus ciudadanos educarles que sepan leer y escribir para enfrentar el desarrollo de una sociedad, ¿no es cierto? Creo que no sé si es que alguien por favor me participa, escuchado de esos temas del Monseñor Leonidas Proaño. Él es el padre de los indígenas, lo decían a él, lo bautizaban. De Riobamba, ¿no? De Riobamba. ¿Alguien ha escuchado? Sí, sí hemos escuchado, y crearon eso de la alfabetización en el gobierno de Rodrigo Borja. Exactamente. Miren, gracias Delia, me parece interesante, ¿no es cierto? Y es importante entender y comprender esa historia, porque esa historia es lo que nos enriquece. Otra cosa que veo. No escuché quién me habla. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, Profesor, algo que también veo que hay que María José Giler. A María José Giler, por favor. Algo como señor. Está mala la conexión. Dice que sí, que dedicó se dedicó a la de los derechos y la dignidad de la población indígena. Correcto, sí. Y de hecho, hubieron unas ciertas organizaciones que se dedicaron al tema de la educación a distancia, ¿no? En aquel entonces también Radiofónicas del Ecuador empezó a hacer, es un programa de radio que existía en su momento determinado, empezó a hacer un proceso de educación para su María José, por favor, conexión con X, por favor. ¿Sí? Empezaron a hacer este proceso de alfabetización y de educación informal, podríamos llamarlo así,
o formal a través de la radio y la televisión que se lo incorporó dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos viendo que la segunda generación ya se incorporó ciertas tecnologías en su momento, eran tecnologías, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. La tercera generación, hablamos ya, la tercera generación hablamos de 1980, ya con el nacimiento del Internet. Básicamente se incorpora la computadora y el Internet en la formación a distancia, ¿no es cierto? Creo que esa es una de las etapas importantes. Y la cuarta generación, el auge ya propiamente del Internet, de las redes sociales, de ciertos elementos como la realidad virtual, la realidad aumentada. Y de pronto ustedes dicen, ¿y qué será ese tema? No, ya iremos un poco más adelante, yo les voy a hacer, vamos a hacer realidad aumentada, vamos a hacer realidad virtual, vamos a hacer redes sociales y ver cómo funciona el proceso de nuestro aprendizaje, ¿no? Sí, entonces vamos viendo una importante evolución, ¿no? También tenemos otro enfoque desde otros autores, donde nos dicen que, y coinciden, ¿no? Y coinciden en ese mismo análisis, ¿no? Esta es una línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo, miren cómo lo han desarrollado este conocimiento. Dice que básicamente inició la primera era desde el 1980 a través de la educación por correspondencia, que yo también lo decía Nieto, ¿no? En su estudio. Segundo, la segunda a partir del 1900, a partir de la segunda generación de 1900, se habla de las universidades abiertas, y la universidad abierta, la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, es una de las pioneras en ese tema, ¿no? La Universidad Técnica Particular de Loja también es una de las pioneras en educación a distancia, ¿no? A distancia. Y entiendo que muchos de sus hermanos, familiares, se educaron en esta, ¿no? La Universidad de Bolívar también a partir del año de 1989 es la pionera en cambio en educación semipresencial. ¿Sí? Es decir, combina la presencialidad y la distancia, ¿no? ¿Sí? En la tercera época hablamos del uso de la televisión de los 80, ¿no? Y el 90 la época del Internet, ¿no es cierto? Creo que se coinciden en esa breve evolución de la Internet, ¿no? Y bueno, y si hoy se habla de la quinta generación, ¿sí? De la quinta generación de la educación a distancia, de la formación básicamente por la época de las tecnologías, ¿no? Y creo que del 2015 al 2020 vamos viendo ya el desarrollo y el auge de la educación virtual, sobre todo en las universidades. Pero sin embargo, también en el sector del nivel medio también ha habido importantes. Miren, hoy en día existen en todo el país existe la educación a distancia para los colegios. Entiendo también existe también el bachillerato acelerado, que es un curso virtual que los estudiantes sacan su título, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo. Es un ejemplo de educación en línea, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando ya de una educación donde los recursos están adaptados y están personalizados hacia el estudiante. Hablamos ya de nuevas metodologías como la analítica del aprendizaje. No sé si estuvieron ustedes en la conferencia, José Galván habló precisamente del tema de la analítica del aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos también del mayor uso de videos con sesiones sincrónicas. En este momento estamos haciendo una sesión sincrónica, luego vamos a hacer una sesión asincrónica, y ahí nace el concepto de sincrónico y asincrónico. ¿Qué significa el sincrónico y qué significa el asincrónico? Lo estaremos analizando también más adelante, pero ya lo sincrónico significa la interacción directa, pero entre el profesor y el estudiante, pero mediado por tecnologías, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la sincrónico es que podemos comunicarnos, el profesor y el estudiante, podemos comunicarnos en diferentes tiempos, ¿no es cierto? El correo electrónico es un medio de comunicación asincrónico, y otras tecnologías más que lo iremos analizando más adelante, ¿no es cierto? Hablamos ya, miren, hoy en día ya se habla de una nueva formación en línea, ¿no es cierto?, de los estudiantes, pero para eso necesitamos que desarrollen competencias digitales y competencias transversales. ¿Y se acuerdan lo que habíamos comentado en la sociedad del conocimiento, qué tipos de competencias necesitamos los estudiantes? De igual manera también necesitamos los docentes desarrollar ciertas competencias digitales para transitar en esta modalidad de estudios, ¿no? Por supuesto, hoy hablamos ya de objetos de aprendizaje, hablamos del aprendizaje móvil, del learning, del flight classroom, del aula invertida, que son nuevas tecnologías que están incorporándose en la educación moderna actualizada, ¿no es cierto? Hablamos de una formación basada en competencias, ¿no es cierto? El estudiante, al terminar un determinado módulo, conocimiento, sepa hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Entonces, por eso que la mayor parte del currículum de las universidades es teórico-práctico, ¿sí?
En algunas asignaturas ustedes van a tener las APE, prácticas de aplicación y experimentación que hacen en laboratorios, en campos. Ustedes en su caso hacen prácticas, ustedes son de la carrera de turismo, en la universidad hacen prácticas de giras de observación, sí, etcétera, etcétera. Me regalan un minuto. Bien, entonces hoy estamos hablando de una quinta generación de la educación a distancia, que me parece muy importante este enfoque que se nos presenta. Perfecto, gracias por la espera. Bien, entonces, como les comentaba a ustedes, estamos viviendo una nueva generación de educación, ¿no? Y creo que se va a sentar bastante los cambios en estos temas, ¿no? Ya les comentaba a ustedes, chicos, ya la mayor parte de universidades hemos creado ya las educaciones híbridas. Ustedes pueden ver, cuando ustedes postularon, muchas universidades hemos postulado carreras de modalidades híbridas. Por ejemplo, la carrera de hotelería y turismo es una carrera con ese enfoque de híbrido, ¿no? Que combina la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad. También la universidad también está ya lanzando carreras 100% en línea, ¿sí? Es decir, vamos a tener todas las modalidades de estudio. Inclusive también tenemos una carrera que es la carrera de Ciencias del Juego, que es en modalidad dual, es decir, universidad de empresa. Es otro tipo de modalidad de estudios que estamos también aplicando, ¿no? Pero básicamente se centra en estos enfoques importantes de lo que significa la evolución de la educación a distancia, ¿no? Entonces, vamos viendo aspectos importantes, ¿no? A nivel del mundo, vamos viendo que a nivel mundial se han creado importantes agrupaciones de universidades miembros que lideran la educación a distancia, ¿no? Por ejemplo, el ICD en Estados Unidos es uno de los ejemplos claros de educaciones a distancia que tiene. El IMT también es un tema muy importante de educación a distancia. En Europa crearon justamente la enseñanza de educación superior a distancia, ¿no? En Europa, miren, son organizaciones que tienen ese fin de regular y articular la educación a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos básicamente la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la ISAT, que nació en 1980, ¿no es cierto? Y el CREAT, el Consorcio de Red de Educación a Distancia de América, donde la Universidad de Bolívar también era miembro de esta red, y la UNED, que es otra de las universidades de educación a distancia que se tiene como experiencias en Latinoamérica, ¿no? En Ecuador, como yo les comentaba a ustedes, desde 1976, la Universidad Técnica Particular de Loja tiene un liderazgo muy fuerte a nivel de todas las universidades del país en lo que es la universidad abierta y a distancia, ¿no? Sí, y desde 1989, en cambio, la Universidad de Bolívar es unas pioneras también en educación semipresencial. ¿Sí? La Universidad de Bolívar teníamos carreras en todas las provincias del país, Caluma, Chanilla, Las Naves, Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos, también teníamos unos paralelos allá. Entonces fuimos pioneros en este tipo de educación semipresencial. Entonces, como ustedes van viendo, hay importantes avances y experiencias en educación a distancia, ¿no? Sí. Y vamos a centrar también nuestro enfoque en la educación superior a distancia, ¿no? Creo que me parece que es importante en estos temas, ¿no? Entender a la educación superior a distancia. Bien, la educación superior a distancia es una educación mediada por tecnologías a través de un sistema pedagógico que permite soslayar las limitaciones de espacio y tiempo, ¿no es cierto? Potenciando el autoaprendizaje, y aquí viene el concepto autoaprendizaje, la interacción y la flexibilidad, ¿no es cierto? Permitiendo el acceso generalizado a la educación superior y a la formación continua. Creo que es uno de los dos éxitos que tiene la universidad. Educación continua. ¿Qué significa la educación continua? Cursos de capacitación
formalizados que permiten validar ciertas competencias para que ustedes puedan cursar o validar ciertos requisitos para ciertas instituciones, ¿no? Y el otro tema es que obtengan un título de educación superior, ¿no? Ya en una educación formal a nivel de educación superior. Entonces, en las universidades, básicamente, el éxito de la educación a distancia está por una educación mediada por tecnologías, ¿sí? Las plataformas tecnológicas, hay universidades que tenemos como Moodle, la universidad nuestra tiene la plataforma Moodle, la que ustedes acceden, que es el entorno. Existe otro tipo de plataformas como Canvas, como otros LMS que son importantes que utilizamos las universidades para Blackboard, por ejemplo, es otra de las plataformas que utilizan otras universidades. En el caso nuestro utilizamos Moodle por ser una plataforma gratuita y libre, ¿no? Para brindar el soporte y acceso a una educación, ¿cierto? Entonces creo que por ahí va en esa línea en cuanto a la educación, ¿sí? Diferencias importantes, chicos. A distancia, el componente mayoritario del proceso de formativo se da a distancia, ¿no es cierto? Sí, a distancia. ¿Qué significa? Que yo estudio en casa. La distancia significa yo estudio en casa, ¿no? Ese es el concepto fundamental. El semipresencial, que tiene un componente presencial y a distancia. Presencial, asistir a un aula física, y a distancia desde casa, ¿cierto? Y la educación virtual, que sigue siendo una educación básicamente a distancia, pero con un gran enfoque en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Ahí radica. No sé si es que hay alguna consulta de frente a estos temas, ¿no? De pronto la modalidad híbrida, que combina... Aquí dice, y la educación a distancia, dice ahí, el componente mayoritario del proceso formativo se da a distancia, ¿ya? A distancia Y la desde su educación casa. virtual, sí, ya. Pero en este caso, si acaso utiliza el medio tecnológico en la educación a distancia, en la educación a ¿qué distancia, medio utilizaría? lo que más se utiliza son los recursos materiales. Lo que, por ejemplo, la Universidad Técnica Particular de Loja, lo que usted se inscribe en línea y básicamente lo que usted hace es, se le entrega un módulo y en ese módulo usted se va autoeducando, ¿sí? Entonces, el recurso fundamental ahí están los materiales educativos, ¿sí? Y entiendo que la Universidad Particular de Loja, una vez que le entrega sus módulos, también tienen ciertas tutorías, y luego les citan a exámenes presenciales, ¿sí? A exámenes presenciales. Entonces, aquí la formación es más 100% del estudiante a través de recursos didácticos, En cambio, en la educación virtual combinamos recursos tecnológicos con recursos digitales, con objetos de aprendizaje, con otros componentes fundamentales, realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones de laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una educación mucho más personalizada. ¿Ok? Listo. Chicos, vamos a hacer esta breve encuesta. Por favor, ya les había comentado a ustedes, me conviene estudiar en educación a distancia. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de modalidad de estudios les gustaría a usted cursar? Por favor, pueden ingresar a este link, o con sus celulares. No sé si ustedes tienen sus celulares en mano, sus celulares, ¿sí? En sus celulares pueden activar también con el código de barras y les va a llevar a la página que tienen que responder, chicos. Vamos a hacer aquí una pausa para... Sí, vamos a continuar. ¿Listo? ¿Ingresaron, chicos, a esta página? Tengo una... Aquí sale que tenemos que poner una opción de a distancia, en línea, presencial o semipresencial. Sí. ¿Ponemos a distancia? ¿Qué modalidad le gustaría estudiar? ¿Qué modalidad? Sí, ¿qué modalidad de estudios la que les gustaría estudiar? Gracias. Licenciada, le pongo la modalidad que me gusta, nada más. Sí, nada más, solo tienes que seleccionarla. Ya. Listo, yo me voy a conectar, no sé si está bien, se está viendo, no creo que se debe ver en pantalla, ¿no? No se debe ver en pantalla. Al final muestro los resultados, ¿ya? Profe, yo no puedo ingresar con el código. Con el código de barras no puedo. Con el código QR no puedo. ¿Lo puedes entonces ingresarlo a través del enlace?
Chicos, ¿me pueden ayudar? ¿Alguien me puede copiar la dirección del enlace y pegarlo en el chat de los... para que puedan los chicos conectarse? Gracias. A ver, déjenme ver, yo también puedo hacer eso. Dijo que solamente escojamos una. Sí, sí, sí. ¿Cuál les gustaría a ustedes estudiar? Quiero tener una breve encuesta de ustedes. ¿Cuál es lo que más les prefieren? Ya hemos abordado el día de hoy ciertos conceptos. Pues. Va ganando la educación semipresencial. Hay importantes estudiantes que les gustaría ya estar en presencialidad. Me parece interesante viendo estos detalles. Y ya luego vamos a darles a conocer. De todas maneras, Dicen, no importa si escaneadas de otro teléfono. no importa, no, es una encuesta, no. Vaya. Ya les envié también a ustedes ahí sí enviaron el link, ¿no? Perfecto. Gracias. ¿Sí? Está ganando la educación semipresencial. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ok. Perfecto. Vamos a avanzar. Gracias. Gracias por interactuar en este primer diagnóstico que nos interesa un poco visualizarlo desde ese escenario, ¿no? Bien, vamos ahora a un poco analizar, chicos, ¿cuáles son los valores y principios que sustentan la educación a distancia, ¿no? Primero, uno de los temas fundamentales es que la educación a distancia brinda una oportunidad de igualdad de oportunidades para todos, ¿no es cierto? Lo que busca es generar igualdad de oportunidades, que todas las personas tengan las mismas oportunidades para estudiar, ¿no es cierto? Creo que ese es uno de los principios fundamentales de la educación a distancia. La expansión de la educación a superior. Hoy ustedes tienen carreras ya, la mayor parte de carreras están ya en diferentes modalidades de estudio, a distancia, virtual o híbrida, y a las universidades están generando estos temas fundamentales, ¿no es cierto? El otro tema es que este tipo de educación es muy pertinente, ¿no? Se está adaptando al mundo entero. Chicos, si hablamos de una sociedad del conocimiento, ¿qué estamos esperando? Que nuestras sociedades también vayan evolucionando. El sistema educativo tiene que ir evolucionando también a esos nuevos desarrollos. Y hoy hablamos del aprendizaje electrónico, ¿cierto? Hablamos del docente electrónico, hablamos del estudiante electrónico, es decir, que estamos no como robots, sino como personas que estamos interactuando con tecnologías, ¿cierto? Hablamos del aula invertida, hablamos de espacios físicos virtuales, de aulas inmersivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una educación que es muy pertinente a la realidad del mundo entero. No sé qué opinarán ustedes, pero creo que desde mi punto de vista hay una nueva opción, nuevas formas y mecanismos de generar educación y que permite el acceso a la educación superior. Y de hecho el gobierno, miren, el gobierno dentro de su campaña está masificar. Ustedes conocen que este momento se quedaron aproximadamente, en las estadísticas tenemos que son cerca de 29,000 o 30,000 estudiantes que no pudieron obtener un cupo para la educación superior. Pero si nosotros las universidades logramos fortalecer las carreras en diferentes modalidades en línea, va a suceder lo que sucedió con la Universidad de Milagro. Miren, la Universidad de Milagro era una universidad casi de la misma época de la Universidad Estatal de Bolívar, que por cierto la Universidad Estatal de Bolívar está cumpliendo 33 años de vida institucional, ¿sí? 33 años de vida institucional. Entonces, esa universidad tenía alrededor de 6,000 estudiantes.
Hoy tiene 20,000 estudiantes. ¿Se imaginan cómo han crecido? ¿Por qué? Porque ellos en su momento determinado, a partir del año 2019, 2020, ellos crearon carreras en educación 100% en línea. Entonces ellos tienen, por ejemplo, una carrera de educación física, tienen 1,000 estudiantes. Nosotros tenemos 40 estudiantes, ¿se dan cuenta? Pero nuestra educación, en cambio, es mucho más personalizada, no como esas educaciones masivas. Lo que decía su compañero, la calidad es un tema crítico, así, la calidad académica, ¿no? ¿Sí? El otro tema es la globalización, ¿no es cierto? Es la globalización. ¿Qué significa? Hoy, chicos, ustedes pueden seguir, como yo les comentaba a ustedes pueden seguir en la mejor universidad de Latinoamérica. Existen universidades, de hecho, mi maestría yo lo hice en México. ¿Sí? Hoy ustedes tienen esa posibilidad porque por la globalización me permite tener esa oportunidad de estudiar de manera a distancia, ¿no? Y hoy virtual, ¿sí? La capacidad de innovación que se tiene, creo que elementos fundamentales con la tecnología que va generando nuevos procesos, nuevas metodologías de enseñanza, el Fly Classroom, una metodología, el aprendizaje por proyectos, lo que habíamos hablado en la clase anterior, si se acuerdan, ¿no? Realidad inmersiva, realidad aumentada, realidad ubicua, son nuevas formas de enseñanza que se están generando permanentemente, ¿no? La formación permanente de sus docentes es un tema clave, fundamental para estos temas, ¿no? Hoy en día ya las universidades, los títulos de las universidades van a las acreditaciones de las universidades solamente tienen una validez por 5 años, tenemos que volver a mejorar la calidad académica, seremos nuevamente evaluados. Entonces hoy en día ustedes están estudiando en una universidad acreditada, ¿cierto? Y es muy importante, ¿no? El costo-beneficio de la educación a distancia es relativamente más barata que una educación presencial, indudablemente. El requisito fundamental aquí, ¿cuál es? Computadora y tener un buen sistema de internet, que es la inversión. Pero una relación de costo en estas dos tecnologías, y yo hablaré mensualmente, una computadora de bajas características para estudiar, yo plantearía una de $400, ¿no es cierto? Y un internet de $25, $65, no necesito más, ¿no es cierto? ¿Qué? Una inversión. A una inversión, cuando ustedes van a una presencial a arrendar un departamento mensualmente, le cuesta entre $80 a $100, ¿verdad? Más la alimentación, más la movilización, estamos hablando de un promedio de que esa familia debería tener mínimo $300 o $400 para poder educar a su hijo fuera de su ciudad, ¿no es cierto? Entonces son costos realmente significativos. La relación costo-beneficio en una educación a distancia es mucho más factible y por eso permite democratizar a los sectores más vulnerables y pobres de nuestro país, ¿no? El aprovechamiento de las TICs, pues hoy en día, vean, ustedes ya son nativos digitales, muchos de nuestros estudiantes son nativos digitales, ¿no es cierto? Ahí Andrés más le veo que él sí es migrante digital, ¿no es cierto? Que nos hemos estado adaptando a las tecnologías, ¿no es cierto? Estamos recién aprendiendo con la tecnología. En cambio que ya los chicos nuestros, básicamente ustedes van a ver que de aquí en unos 5 años, esos chicos que vienen de las escuelas, los colegios, sus propios hijos, sus hermanos, familiares, miren, ya dominan la tecnología tan sencillo, mejor que uno, ¿verdad? Sí, entonces ellos ya están familiarizados con las tecnologías, tenemos que aprovechar esas competencias que tienen los estudiantes, ¿no? La superación personal, por supuesto, es uno de los valores principales que tiene la educación a distancia, ¿no? Ya ustedes lo dijeron, muchos de nosotros queremos hacer realidad nuestros sueños. Yo tengo estudiantes que se graduaron, yo tenía un estudiante de la carrera de Derecho que le terminamos graduando hace unos pocos meses atrás. Él tiene sobre los 65 años, 65 años, escúcheme. Se graduó, jubilado, y dijo que él quiere ser un ejemplo para su familia, para sus hijos. Y cumplió su sueño de estudiar a la universidad, que no había tenido las posibilidades por las situaciones económicas. ¿Sí? Miren, es un ejemplo claro. Personas con discapacidad, hoy en día se les facilita porque no tendrían que estarse movilizando, personas con discapacidad física sobre todo, que tienen que movilizarles a sus estudiantes familiares hacia la universidad. Ahora lo pueden hacer desde casa, ¿no es cierto? Se facilita ese tema, ¿no es cierto? El tema, el honor y la satisfacción de haber logrado tener un título universitario, creo que es lo más dignificante que hace
al ser humano, ¿no es cierto? Y por supuesto, otro de los principios fundamentales que yo les comentaba a ustedes es el sentido de responsabilidad. Aquí funciona con estudiantes responsables. De ahí no funciona lo demás. ¿Sí? Y por eso es que ustedes tienen que manejar bien el concepto de autogestionar su tiempo. ¿Sí? El autoaprendizaje, el estudio independiente. Y por eso les comentaba a ustedes, ustedes tienen una asignatura de estudio independiente que les van a ustedes a orientar. ¿Qué significa el estudio independiente? ¿Qué significa cómo yo aprendo? ¿Cómo yo desarrollo mi conocimiento y mi metaconocimiento en ese proceso? ¿No es cierto? Y, pues, por supuesto, la ponderación relativa del estudiante que está centrado, la educación a distancia está centrado exclusivamente el estudiante. Usted es el responsable de su propio proceso. Nosotros mediamos, gestionamos la información, nada más. Pero ¿quién construye conocimiento? Son ustedes. Sí, ustedes los estudiantes. ¿Ok? No sé si alguna pregunta referente a este tema de los valores y principios que tiene la educación semipresencial. Perfecto. Vamos ahora, ya en esta última parte, a analizar cuáles son las características y elementos fundamentales de una educación a distancia. ¿Cierto? La primera característica de la educación a distancia es la separación profesor-alumno, ¿cierto? Es la separación profesor-alumno, ¿cierto? En esta separación, el estudiante necesita ser autónomo. ¿Qué significa el autónomo? Tomar mis propias decisiones y responsabilidades, ¿cierto? Si yo quiero triunfar, tengo que tener un alto nivel de autogestión de mi aprendizaje, ¿sí? Si quiero triunfar, ¿sí? Segundo, el docente debe ser creativo y recreativo con sus estudiantes. Buscar las formas de cómo generamos esa interlocución entre el profesor y el estudiante. Cómo nos unimos en ese espacio y tiempo para fortalecer y reforzar el conocimiento. Si ustedes aquí no leen bastante, y creo que es uno de los problemas fuertes que tenemos a nivel de país, la lectura. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer? Muy pocos. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron el material que nosotros les hemos publicado la semana anterior? ¿Sí? Serán muy pocos. Aquí el éxito es la lectura. Y hay que leer y leer y leer y releer. ¿Sí? Y utilizar estrategias de lectura comprensiva, el subrayado. Por ejemplo, yo utilizaba bastante para estudiar, utilizaba bastante los mapas conceptuales porque tenían un resumen completo y tener una lectura clara de los temas que se abordaban en ese proceso, ¿no? El subrayado, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Son técnicas y estrategias que tenemos que utilizar, ¿no es cierto? Y, por supuesto, en esa separación se requiere mucha planeación. Aquí debe funcionar adecuadamente esa planeación. Primero, el estudiante tiene que planificar su tiempo. Hay un tiempo para todo, chicos, ¿sí o no? Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para almorzar, hay un tiempo para estar con la familia, hay un tiempo para descansar. Y también habrá el tiempo requerido para autoeducar. ¿Sí? Entonces, en esa planeación es muy importante cumplir esos tiempos. En una educación a distancia, chicos, en una educación a distancia, las responsabilidades son un tema fundamental. Aquí el éxito está en las actividades de aprendizaje. Yo aprendo a través de haciendo algo, haciendo cosas, experimentando cosas, ¿cierto? Y para eso es lo que yo tengo que tener, esa autogestión para hacerlo. ¿Ok? Entonces aquí se basa el aprendizaje sobre un estudio independiente y el aprendizaje básicamente sobre materiales específicos. Ustedes ven que yo les pongo videos. Yo tengo unas estadísticas que más al finalizar la clase les voy a indicar cómo yo voy viendo cuántos estudiantes han accedido ustedes al video. ¿Qué tiempo revisaron el video? Todas esas estadísticas lo tengo yo. Eso es parte de la analítica del aprendizaje, ¿no? Entonces, la primera característica de la educación a distancia es la separación entre profesor y alumno. Estaremos unidos en cierto momento, en el espacio y en el tiempo estaremos unidos en un momento. ¿Pero para qué? Para generar un proceso de tutoría. ¿Qué significa la tutoría? El acompañamiento, el reforzar el conocimiento de nuestros estudiantes sobre la base de lecturas previas que hace ya el estudiante. Así funciona la educación a distancia, ¿no? El segundo elemento es la utilización de diferentes medios técnicos. Otra de las características es la utilización de diferentes medios técnicos. Y ustedes conocen, chicos, ¿cuáles son esos medios tecnológicos? Hoy en día ustedes pueden enviar mensajes de voz en WhatsApp, ¿o no? Sí. Y la voz es un recurso de aprendizaje.
¿no es cierto? El video que hacen ustedes, o los TikTok, la mayoría de ustedes no sé si sean buenos para hacer TikTok, pero yo soy malo. No estoy familiarizado, pero el TikTok hoy es un video corto, ¿no es cierto? Que utilizándolo adecuadamente puede generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un recurso, ¿no es cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Entonces, es un recurso de aprendizaje, es información y aprendizaje, ¿no es cierto? El video, sobre todo en YouTube, ustedes pueden aprenderlo ya, existen canales de YouTube, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la televisión, ¿no es cierto? La fotografía, ¿no es cierto? El acceso a información a través de Internet, a través de buscadores de información, son medios tecnológicos que yo estoy utilizando hoy para lograr a distancia, ¿no? Entonces, miren, y ustedes se preguntarán, en la evolución a distancia también existía tecnología. En su momento, cuando nuestras sociedades también utilizaron tecnología en su momento determinado, ¿sí? La educación por correspondencia a través de cartas era el aprendizaje, ¿sí? Hoy en la educación a distancia básicamente era con los recursos educativos y hoy estamos viviendo la época del aprendizaje en línea o el e-learning que se llama, el e-learning. Ojalá ya se vayan familiarizando con este concepto. Cuando yo digo educación online, y yo puedo estar asimilando este concepto de educación y learning. O aprendizaje electrónico significa, learning es el término en inglés, learning significa aprendizaje, y significa de electrónico. Yo por eso les hablaba del aprendizaje electrónico, pero significa aprendizaje en línea, ¿no? En otras palabras, ¿ok? ¿Sí? Entonces, diferentes medios tecnológicos hoy tenemos para nosotros hacer. De hecho, el aula virtual yo tengo subido videos, tengo subido texto, tengo subido imágenes, ¿no es cierto? Tengo todos los requisitos que ustedes, los tecnológicos que ustedes requieren para aprender en un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? El otro tema fundamental, chicos, y esto sí es clave, es la tutoría. Es la tutoría. En una educación a distancia y también que puede ser virtual, la tutoría es el elemento fundamental. El docente se convierte en un profesor tutor-autor, ¿sí? Pues la tutoría es el proceso de asistencia académica y de acompañamiento que realiza el profesor a un estudiante o a varios estudiantes. Cuando un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, ¿no es cierto? De pronto resulta que yo no entendí una clase determinada, yo puedo solicitarle a mi tutor que me realice una tutoría, ¿sí? Entonces puede ser que a esa tutoría se unan 2 o 3 o 4 estudiantes que no entendieron esa clase, ¿sí? Entonces, y esto permite fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, la tutoría. Y la tutoría, básicamente, el sistema de educación superior tiene 2 tipos de tutorías. La tutoría académica y la tutoría institucional. La tutoría académica es la que realiza el docente a sus estudiantes para reforzar sus conocimientos, ¿sí? Y la tutoría institucional, en cambio, es aquella que hace uso de los servicios de bienestar estudiantil de las universidades para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, estudiantes con discapacidad. Ellos brindan servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad. Entonces, les acompañan en ese proceso, les dan ciertos acompañamientos, se hacen adaptaciones curriculares a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, son las tutorías institucionales, ¿no? Entonces, yo les comentaba a ustedes las tutorías presenciales, cuando ustedes asisten a mi oficina, a mi espacio, a mi cubículo, que nosotros les llamamos, y les doy una breve orientación del tema que ustedes tienen debilidades, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que la presencialidad significa en tiempo real, interacción directa, ¿no? Que realiza el docente con el estudiante, sin ningún tipo de tecnología, directo. La no presencial, básicamente que podemos utilizarlo a través de diferentes medios o canales de comunicación. Por ejemplo, yo a veces tengo estudiantes que me escriben y dicen, profesor, ¿sabe que no entendí bien esta tarea? Me escriben un correo electrónico. Eso significa una tutoría no presencial. Entonces yo por el mismo medio yo le respondo y le digo que haga de esta manera, investiga de esta manera, le doy ciertas ideas y procedimientos para que avance en su proceso de aprendizaje. O le digo, léete también este documento. Entonces, eso significa una tutoría no presencial, que le estoy acompañando a través de diferentes medios no convencionales, ¿no? Generalmente, esos medios convencionales, el chat de WhatsApp, puede ser por Facebook, o también puede ser por el propio correo institucional, ¿sí? La mayoría de nosotros utilizamos los correos institucionales para comunicar, ¿no? La otra, el tipo de tutoría son las tutorías sincrónicas, lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? ¿Qué significa? La interacción directa entre el docente y el estudiante, pero por medio de plataformas
tecnológicas. En este caso, la plataforma que utiliza la universidad es la plataforma Zoom, ¿cierto? ¿Sí? Y las tutorías asincrónicas, ¿no es cierto? Es cuando básicamente lo hacemos de manera, cuando hay una interacción mediada por ciertas tecnologías, pero no en el mismo momento, sino en distanciamientos, ¿no es cierto? Por WhatsApp, por Facebook, ¿no es cierto? Lo podemos hacer esa tutoría por correo electrónico. No se realiza de manera simultánea, sino en un tiempo diferido. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de tutorías. Entonces, el otro tema fundamental es la tutoría importante. ¿Sí? Otra de las características de la educación a distancia que ya lo hemos hablado es el aprendizaje independiente y flexible. ¿Sí? ¿Qué significa esto del aprendizaje independiente? Que el estudiante tenga esa capacidad de estar motivado para generar su propio aprendizaje. Aquí no existe la motivación tanto del profesor, sino es del estudiante. De manera intrínseca, tienen que tener una motivación para poder generar su aprendizaje. Si ustedes no tienen motivaciones, que haga el profesor, nos exija, no van a lograr los objetivos planteados. Entonces, para eso, básicamente, la UNESCO determinó 3 principios fundamentales, que es el aprender a hacer, a formarse como seres, como personas y seres humanos, con valores, aprender a conocer la ciencia y aprender a hacer, poner en práctica ese conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es que ustedes tengan esa cultura de autogestión de su aprendizaje, de su tiempo, de sus recursos, medios, ¿sí? En otras palabras, que tengan esa pasión por el saber, que sueñen, que les encante el área de la asignatura, que vayan descubriendo, vayan leyendo, que ese es el éxito básicamente, ¿no? Y por supuesto, el otro tema es la pasión por ayudarles a aprender, ¿sí? Es muy importante. Si yo como compañero tengo ciertas competencias, yo puedo guiar a mi compañero. ¿Se acuerdan que yo les hablé también hace un momento a ustedes que el aprendizaje no es individualizado? Hoy el aprendizaje es cooperativo. Entre todos aprendemos, ¿no es cierto? Y ahí viene un adagio que dice, como dice, dos mentes piensan mejor que una, ¿cierto? 2 cabezas piensan mejor que una. Sí, y si tenemos varias mentes pensando, ¿se acuerdan esas mentes científicas que hablamos de la clase anterior? De la mente científica. Si tenemos varias mentes científicas trabajando, pensando, básicamente vamos a lograr desarrollar aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que ustedes desarrollen esta habilidad, ¿no es cierto? El otro tema fundamental es la comunicación bidireccional. Los estudiantes tienen que responder planteadas en los materiales, tienen que comunicarse permanentemente con su tutor por diferentes medios. Uno de los éxitos fundamentales de la educación en línea, chicos, está el elemento dialógico. Listen. Sí, por favor. Sí, por favor, ¿alguien me pidió la palabra? Alicia, estás con tu micrófono prendido, dime. Alicia, por favor, ¿lo puedes apagar el micrófono para avanzar? Gracias. Bien, entonces les decía, chicos, si no logramos tener una empatía, y no logramos tener esa relación de confianza entre el docente y el estudiante, es muy difícil tratar de avanzar solos en una educación semipresencial. Como yo les comentaba a ustedes están unidos en el espacio y en el tiempo en este momento. Quizás muchos de ustedes no se conozcan. Y cuando les empiezan a hacer las tareas o empiezan a desarrollar un problema, cuando viene un problema que tienen que resolverlo, un planteamiento de un problema, tenemos que resolverlo, ahí vienen otras dificultades y ustedes van a empezar en una desesperación. No sé qué hacer porque no tengo bien claro qué hacer. Entonces ahí ustedes vienen a tener este principio que se llama la soledad del conocimiento, ¿no es cierto? Tienen dudas, inquietudes y ustedes no van a avanzar. Mientras no ustedes empiecen a abrir sus mentes, sus corazones, a gestionar la información con sus docentes, a crear una comunicación directa, muy difícilmente podrán avanzar. Por eso es muy importante. El éxito en la educación a distancia es una comunicación fluida entre el docente y el estudiante. Y hoy más que nunca tenemos medios permanentemente para comunicarnos, chicos, ¿sí o no? Yo les decía, el grupo de WhatsApp a mí me permite saber cómo están ustedes, ciertas inquietudes, de pronto les digo, chicos, el día de hoy no voy a tener clases, saben que tengo una reunión importante, estoy de viaje. Entonces ya es un espacio de comunicación con ustedes, ¿no es cierto? Un estudiante me escribe, profe, ¿sabe que tengo dificultades con la tarea? No sé cómo realizarla.
Pero ¿qué pasa también si no me escribe a mí? Le puede escribir a su propio compañero. Y la pregunta a este momento a ustedes, ¿ustedes están hablando, están dialogando entre ustedes ya? ¿Se han conocido, se han presentado? ¿Han tenido ese primer acercamiento? Tenemos que crear las redes de aprendizaje, chicos. Tenemos que crear redes de aprendizaje. Es decir, la red de aprendizaje significa que yo tenga mis compañeros de confianza y con los cuales yo pueda trabajar inquietudes, dudas, problemas, a estudiar de manera conjunta. No necesariamente ir a la casa, pero ustedes también pueden crear su propia reunión Zoom y conversar entre ustedes, resolver la tarea de la clase, ¿sí o no, chicos? Pero tiene que haber confianza, ¿sí? Y tiene que haber comunicación, tenemos que dialogar, y eso es el éxito de la educación a distancia. Si ustedes no dialogan, van a sentirse solos y frustrados, y muchos de ellos terminan abandonando sus estudios, ¿sí? Entonces, el éxito está en crear esas redes de aprendizaje. Conózcanse, dialoguen. Cuando ustedes me escriben, yo a todo el mundo les respondo. A nadie les dejo en visto bueno. Siempre les estoy respondiendo algo. ¿Sí? Siempre me estoy comunicando con ustedes. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener esa comunicación basado en principios de valores, sobre todo el respeto. Eso sí es fundamental, el respeto. ¿Sí? Eso es fundamental. Cuando ustedes logran tener respeto en sus compañeros, van a crear un lindo grupo de trabajo. ¿Sí? Y ustedes van a entender que cuando ya cursen su carrera formal, ¿no es cierto? Van a tener que formar grupos de trabajo, y qué mejor ahora si van formando esas redes, se van conociendo en este tiempo, y vamos formando nuestra red de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a mis motivaciones e intereses, por supuesto. ¿Sí? Entonces les invito que dialoguen entre ustedes, que se conozcan entre ustedes, llámense, escríbense un mensajecito. ¿Sí? De hecho, yo les voy a obligar también más adelante. Vamos a ver cómo hacemos con los mensajes de celulares. También voy a hacer algunas prácticas y van a ir conociéndose entre ustedes, ¿cierto? Pero es importante que tengamos este principio fundamental, la comunicación. Sin comunicación no hay aprendizaje, queridos estudiantes. Sin comunicación no hay aprendizaje. ¿Sí? Y tiene que ser en doble sentido, ¿sí? El estudiante puede aprender del profesor, pero el estudiante también puede aprender del propio compañero. Si mi compañero es bueno en esa área del conocimiento, yo tengo que aprovechar a mi compañero. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Eso se llaman crear redes de aprendizaje. ¿Ok? María José, por favor. Sí, lo que quería decir es que yo leí que había un importante porcentaje de aprendizaje cuando una persona enseña, que uno aprende bastante cuando una persona enseña, entonces el colaborar con otras personas y enseñarles también te ayuda a ti a aprender, incluso a aprender mucho más de algún tema, porque a veces uno no sabe mucho o no ha profundizado mucho en algún tema, pero el hecho de enseñar te ayuda a eso. Sí, excelente, María, sí, excelente. Y eso ahora lo que tenemos que hacer es poner en práctica, ¿sí? Estamos ya en la segunda semana, espero que ustedes ya se hayan conocido, se hayan llamado, te han escrito mensajecitos de colaboración y de apoyo, y eso es lo más importante, ¿no? Tenemos que tener esa red de confianza, una red de confianza y una red de aprendizaje, chicos. Eso es el éxito de ustedes, ¿ok? No se sientan solos, para eso están el aprendizaje entre pares, el par es entre estudiante, profesor, estudiante, o estudiante, ¿no? Eso es muy importante en esa comunicación bidireccional. El enfoque tecnológico, hay que utilizar las tecnologías para brindar este concepto que nosotros les llamamos, ¿no es cierto? El concepto ahí me estoy con doble punto de pantalla, qué barbaridad. El sentido del saber hacer, sabiendo qué se hace, por qué se hace y para qué se hace. Hay que utilizar las tecnologías con un principio de identidad y de pertinencia hacia la enseñanza, ¿no? Hoy ustedes tienen que estar empoderados de un conjunto de herramientas, Creo que hablamos la clase anterior, ¿no? De ese conjunto de herramientas, creo que parece que lo enfoqué, sí creo, no me acuerdo bien, ¿ok? Pero allí está el éxito, ¿no? La comunicación masiva, ¿sí? Básicamente también hoy en día tenemos distintos sistemas de comunicación permanente. El WhatsApp es un grupo de comunicación masiva. Yo envío un mensaje a un estudiante como a 100 estudiantes. El correo electrónico es un sistema de comunicación de mensajes, ¿no es cierto? Y otras tecnologías más que me permiten crear básicamente el aprovechamiento de distintas zonas geográficas y estarles unidas por distintos aspectos metodológicos y tecnológicos, ¿no? Entonces tenemos que generar mensajes educativos y para eso la tecnología lo existe de gran manera.
Ustedes utilizan el WhatsApp, los estados, pues ahí también se puede aprender mucho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y finalmente vamos a terminar ya la clase, chicos, con ciertas conclusiones fundamentales, ¿no? Primero, hay que entender que los estudiantes tienen la libertad de elegir cómo estudiar. Hoy en día tienen esa característica fundamental. No me van a decir que no. Hoy eligen cómo estudiar, dónde estudiar, ¿no es cierto? Y cuándo estudiar. Hoy tienen esa facilidad. Pueden elegir cursar 100% en modalidad presencial. Ustedes lo eligen. 100% de modalidad en línea, combinar ambas alternativas, ¿no es cierto? Es decir, la educación está adaptándose a los ritmos y a las necesidades de los usuarios y profesionales y requerimientos familiares, ¿no es cierto? Segundo, en una educación a distancia, los estudiantes tienen que desarrollar autonomía. Creo que ese es el tema más duro que tenemos que trabajar con ustedes, chicos. Tenemos que desarrollar autonomía, tenemos que ir creando una cultura de ser súper responsables en este proceso, ¿sí? Y por supuesto, una autonomía de gran responsabilidad, y la universidad también se adapte a ustedes, a esas necesidades que tienen ustedes, ¿no? Y una tercera conclusión que yo llegaría básicamente es que los alumnos tienen que entrenarse bastante en lectura, en analizar, en argumentar, en debatir y en tomar decisiones. Eso es el tema. Oigan, pareciera fácil decir tomar decisiones, es muy complicado tomar decisiones, muy complicado tomar decisiones, ¿no es cierto? Utilizar herramientas de aprendizaje centrados en el propio estudiante, en diferentes metodologías de aprendizaje basadas en problemas, en proyectos, aplicaciones de la vida real, estudios de caso mismo, que también se puede utilizar en ese proceso de aprendizaje, chicos, ¿sí? Finalmente, chicos,